Juegos RPG. ¿Qué es un juego RPG? Bueno, un juego RPG es un juego en el cual uno interpreta a un personaje para cumplir una aventura y ciertas misiones. Al final de cuentas, todo termina en una misión final, la cual tiene que ser cumplida sí o sí para que la historia se complete. Básicamente es eso, un juego de aventura en el cual uno va cumpliendo misiones. También en muchos RPG, si no es que la mayoría, uno va aumentando niveles, ya sea del personaje o de los artilugios o otro tipo de cosas que uses tu personaje para poder aumentar de nivel, como en Pokémon, en el cual tu personaje no aumenta de nivel, pero sí aumenta de nivel los Pokémon que tu personaje usa. Al mismo tiempo existen varias definiciones de RPG, bastantes definiciones, pero vamos a resumirlas en las clásicas que todo el mundo conoce, que son RPG de turnos, el cual son RPG en el cual tú haces una acción en tu turno, ya sea atacar, defender o huir, por poner un ejemplo, y tienes que esperar a que tu rival haga su turno para poder hacer tu próximo turno. Básicamente de eso se trata un RPG por turnos. También están los RPG de acción. Como su nombre indica, son RPG más dinámicos en los cuales a medida que tu oponente va haciendo sus acciones de atacar, defenderse, moverse, tú también tienes que hacer las tuyas. Básicamente es un combate más fluido que un RPG normal de turnos, por obvias razones. También existen los RPG tácticos. Yo no tengo ningún tipo de RPG táctico ya que a mí no me gusta ese estilo de juego, pero básicamente es una fusión de estos dos junto con los juegos de tablero, en el cual tu personaje se va moviendo en un tablero y si está cerca de un enemigo tiene la opción de atacarlo, o si no puede usar alguna habilidad de él, como atacar de distancia o defenderse o curarse, todo dependiendo de cómo sea el juego que esté jugando. Otra definición bastante marcada y que mucha gente no le gusta mucho es la definición de un juego occidental contra un juego oriental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues el occidental es un juego hecho en occidente y el oriental es un juego hecho en oriente. Básicamente esa es la definición. Básicamente la mayoría de los juegos orientales se consideran JRPG, o sea, juegos hechos en Japón. Aunque no estén hechos en Japón, muchos tienen el sufijo JRPG por algún motivo, mientras que los juegos occidentales simplemente son esos, juegos de RPG occidentales. Y aparte de eso, otra diferencia que se puede notar, la cual tampoco es muy evidente porque actualmente no es tanto lo que se puede diferenciar uno del otro, es que por lo general los juegos JRPG o juegos orientales hechos en Japón o Corea son mucho más coloridos, más bonitos, más vistosos y para un público un poco más infantil. Mientras que los juegos RPG occidentales tienen un diseño un poco más oscuro, más sombrío, más adulto, para un público más adolescente adulto. Pero básicamente puedes toparte con juegos muy coloridos en Occidente y juegos muy oscuros en Oriente, así que esa definición realmente no influye mucho. Simplemente es para valorizar que la mayoría de los juegos más infantiles vienen de Oriente y la mayoría de juegos más adultos vienen de Occidente. Básicamente es eso. Para los juegos RPG hay que transportarse hasta su origen, que básicamente son los juegos de tablero. Y uno de los primeros juegos de tableros que existió fue el Chaturanga, creado en la India, del cual derivó lo que conocemos actualmente como el Shogi en Japón y el ajedrez en el resto del mundo, dos juegos muy similares, provenientes de la misma fuente. Al mismo tiempo también existe el Go, un juego creado en la China, el cual lleva más de 4000 años casi sin ningún cambio desde su creación. Es un juego que se mantiene intacto desde hace 4000 años, algo totalmente impresionante, considerado el juego más antiguo que aún se juega actualmente. De estos juegos derivan también los Wargame. ¿Qué es un Wargame? Es un juego que a diferencia del Go o del ajedrez, que son fichas que uno tiene que usar, aquí uno tiene que poner en un tablero, generalmente representando una zona geográfica o un mapa, fichas de soldados, caballos, artillería o cualquier otra cosa de implemento militar en el cual
El objetivo es destruir el ejército enemigo o hacerse con la base o la zona enemiga para poder ganar el juego. Los wargames son muy usados como instructivo militar actualmente en muchos países todavía, hasta el día de hoy, y lo seguirán siendo hasta quién sabe cuánto tiempo más. También, aparte de los wargames, se creó en la Italia y Francia medieval lo que se conoce ahora como la comedia del arte, en la cual eran artistas callejeros los cuales salían a la calle a interpretar ciertos personajes y obras de teatro en la calle, ya sea interpretando doctores, médicos, enfermeras, caballeros, guerreros. Y eso era una comedia, básicamente era una sátira y una interpretación de lo que se vivía en esa época. Todo esto converge en juegos como Diplomacy, en el cual uno no solamente tiene que destruir al rival, sino tiene que negociar con el rival, tiene que ser diplomático. Bienvenido a tu nueva vida de simple tranquilidad. ¡Olvida eso! Yo diría que el mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. ¿Qué? ¿Qué? ¡Volveremos a la civilización para destruir la tecnología! ¿Qué? Al juntarse estas dos formas de entretención se creó lo que se conoce actualmente como Dungeons and Dragons, el primer juego de rol. Dungeons and Dragons es un juego que mezcla los dos mundos de la interpretación y de los juegos Wargame para crear esta maravilla. ¿En qué se basa el juego de Dungeons and Dragons? Tú interpretas a un personaje el cual se sitúa en una historia creada por otro jugador, el cual se define como el máster, y tú junto con otro grupo de jugadores tienes que interpretar a sus personajes y poder formar una historia juntos. Básicamente de eso se trata el juego. Se usa el sistema de dados, que son de distinta valoración, ya sea dados de 20 caras o dados de 10 caras, 8 caras, 6 caras. Tu personaje sube de nivel, lo cual hace que el personaje, a medida que va subiendo de nivel, no solamente es que sube de nivel en sí, sino que se siente como que tu personaje está aumentando sus capacidades a medida que tú vas interpretando tu personaje, lo cual lleva a una conexión mayor con el personaje en sí. Pues es muy influyente saber que a medida que tú vas avanzando, tu personaje también va avanzando contigo. Los juegos de Dungeons and Dragons podrían durar semanas. Una partida de Dungeons and Dragons podría durar semanas en terminarse, o podría durar simplemente 1 hora o 2 horas. Todo dependía de cómo los jugadores jugaran. Aparte, el mayor objetivo de un juego como Dungeons and Dragons o cualquier otro juego de rol de mesa era el simple hecho de divertirse. Era lo único que importaba. No existía ninguna otra cosa más que divertirse. No importaba ganar o perder. El Master o Dungeon Master, que es la persona que cuenta la historia, tenía el objetivo de guiar a los jugadores a través de la historia para que los jugadores interpretaran a sus personajes de la mejor manera. Y los jugadores solamente tienen que divertirse junto con el Master. Si tú te diviertes, estás jugando extremadamente bien lo que es Dungeons and Dragons. Y de este derivaron muchos otros tipos de juegos de mesa y juegos de rol de mesa, y al mismo tiempo también lo que se conocen actualmente como los juegos RPG, en los cuales tú vas subiendo de nivel, vas haciendo aventuras y vas divirtiéndote a medida que avanza la historia. Un juego que, a pesar de que yo no lo considero tan RPG, otra gente sí lo considera como tal, es Legend of Zelda Breath of the Wild, el cual es uno de los juegos en los que hay más libertad. Puedes escalar una montaña, crear comida, hacer las misiones que tú quieras, escribir la historia que tú quieras. Básicamente puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, en el momento que tú quieras en este juego, pero al final de cuentas siempre vas a tener que terminar todo en un punto. Y eso es lo que yo quiero llegar con este objetivo. ¿Cuál es la verdadera libertad que te ofrece un juego de rol? La verdad es que un juego de rol te ofrece una libertad falsa. Un RPG
te ofrece una libertad falsa. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que tú hasta cierto punto puedes hacer lo que quieras, crear lo que quieras, matar a quien quieras o lo que a ti te plazca, siempre estás restringido a lo que el juego quiere que hagas. Sin importar lo que tú hagas, siempre el juego tiene ciertas misiones, ciertas mecánicas y todo termina en el mismo punto. Sin importar lo que tú hagas, siempre las cosas terminan en el mismo punto. Básicamente, sin importar qué tan libre sea la historia, todo empieza en un punto A y termina en un punto B. Sin importar cuántas telarañas tú crees para hilar ese hilo. En cambio, un juego de rol de mesa es totalmente libre. Tú al interpretar tu personaje puedes hacer la historia que tú quieras, jugar con jugadores que a ti te parecen buenos jugadores para jugar contigo, interpretar al personaje de la manera que tú quieras y jugar junto con tu equipo y crear una historia juntos. Y ese es el mayor detalle. Ese es el mayor detalle que hace la diferencia. No importa el RPG que tú juegues, el juego de RPG, ya sea Digimon, ya sea Heroes of the Runes, no importa. Tú sigues la historia que está creada por unos desarrolladores, los cuales estuvieron años creando estos juegos para que tú los jugaras, lo cual me parece estupendo. Pero tú sigues una historia creada. En cambio, en Dungeons and Dragons o en cualquier otro tipo de... En cambio, en Dungeons and Dragons o en cualquier otro tipo de juegos de rol de mesa, tú, a pesar de que existen manuales como este, como de 300 páginas, y manuales de monstruos que te pueden aparecer, básicamente tú, los demás jugadores, el máster, todos juntos crean una historia. Van creando una historia paso a paso a medida que va avanzando los días, las horas, las semanas, meses y años que pueden llegar a jugar una historia en concreto. Básicamente es eso. Esa es la verdadera libertad que ofrece un juego de rol de mesa. Tú mismo creas la historia que tú estás jugando, con tus acciones y con tu manera de jugar. Puedes hacer muchas formas, pueden existir muchas formas, muchas maneras de jugar juegos RPG, pero todos los RPG siguen las mismas mecánicas, que es completar una historia. En cambio, los juegos de rol de mesa cumplen la mecánica de crear una historia. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Es por eso que considero que interpretar la libertad en un juego de RPG podría estar un poco equivocado, ya que realmente la libertad que te ofrece un juego de RPG es totalmente falsa. En cambio, la libertad que te ofrece un juego como Dungeons & Dragons o cualquier otro juego de rol de mesa es una libertad verdadera, ya que básicamente tú eres el que crea tu destino, no valga la redundancia, en este juego.